Fíjense que este himno que entonamos es de mis himnos favoritos, porque expresa el Evangelio, expresa la experiencia humana al entregarse a Cristo. Y dice ese canto: yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Es algo maravilloso el dejar todo para seguir a Jesús. Por eso Jesús dijo: si alguien no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, no es digno de ser mi seguidor. Negarse a sí mismo, negar a donde tú quieres ir, ya no vas a ir. Lo que tú quieres hacer, ya no vas a hacer. Significa dejar todo por seguir a Jesús. Había un hombre de predicador antiguo que se llama Juan Calvino, que él decía: yo dejé todo para seguir a Jesús. ¿Y qué tuve a cambio? Encontré todo en Jesús. Yo dejé todo para seguir a Jesús y lo que obtuve a cambio fue que encontré todo en Jesús. Tal vez dejas ahora el placer sexual, de la inmoralidad sexual. Bueno, vas a encontrar en Cristo Jesús una relación con tu pareja maravillosa que el mundo nunca te pudo haber dado. Dejas ahora los vicios del alcohol, vas a encontrar en el Señor una vida plena, libre, la cual el mundo nunca te pudo haber dado. Dejas tu vida de pecado y encuentras plenitud de gozo en la presencia de Cristo. Dejas las tinieblas y encontrarás la luz de Jesús brillando en tu vida. Vale la pena dejar todo y seguir a Jesús. Mi sermón de esta mañana se titula El valor de la presencia de Dios y justamente habla de eso. Yo tengo una teoría, que tú nunca vas a conocer cuál es el valor de la presencia de Dios hasta que lo experimentas. Tú puedes haber escuchado de cómo es la presencia de Dios, qué se siente en la presencia de Dios, pero hasta que tú no lo vives, hasta que tú no buscas su presencia y la tienes, no vas a saber cuánto es el valor de Dios. Porque si supieras cuál es el valor de la presencia de Dios, dejarías inmediatamente el pecado. Pero si sigues viviendo en pecado, quiere decir que aún no has vivido exactamente lo que Dios quiere que vivas en su presencia. Y si pecaras, volverías arrepentido a Dios inmediatamente porque no quieres que Él te quite su presencia santa. Miren lo que expresó el salmista David acerca de la presencia de Dios. Allí en el libro de Salmos, el Salmo número 16. Fíjense cómo este hombre habla de la presencia de Dios. Salmo 16, verso 2. Yo dije al Señor: tú eres mi Dios, ningún bien tengo fuera de ti. Tú eres mi Dios, ningún bien tengo fuera de ti. Quiero que noten que David miraba a Dios como su Dios, no miraba a Dios como Dios nada más, era su Dios, era su Señor. Él le pertenecía a Dios y Dios le pertenecía a David, o sea, Dios era su Señor y Salvador. Y por lo tanto él decía: como tú me perteneces a mí, Señor, o sea, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. ¿Qué tienes en el mundo? ¿Tienes posesiones materiales? ¿Tienes
afectos humanos, tienes un trabajo. David decía, bueno, David tenía mucho más que ustedes y que yo, juntos. Era el rey de Israel. Poseía ejércitos, poseía muchas mujeres como esposas, poseía riquezas abundantes. Y él con todo eso decía, tú eres mi Señor y ningún bien tengo fuera de ti. Lo máximo eres tú. Puede faltarme todo, Señor, pero no tu presencia. Puedo carecer de todo lo demás, pero tú eres mi bien mayor. Tú eres lo que más estimo en esta vida. Por eso el versículo 11 del mismo Salmo dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Si supieras cuánto gozo hay en la presencia de Dios, lo estarías buscando constantemente. Pero si lo buscas a Dios nada más una vez a la semana, nada más el sábado en la mañana y de allí te olvidas de Dios, quiere decir que aún no has experimentado el gozo de la presencia de Dios. Porque si hubieras experimentado cuánto gozo y placer hay allí, buscarías el momento para irte a solas con Él, como Jesús se iba todas las noches a orar en el Monte de los Olivos. Y aunque las muchas multitudes lo seguían, Él siempre encontraba ese espacio para encontrarse con su Dios, con el Padre y orar. Si tú supieras cuánto vale la presencia de Dios, no estarías horas y horas con el teléfono, sino que tomarías las medidas necesarias para dejar lo que te aparta de Dios y decir, Señor, tú eres mi Señor, fuera de ti no tengo ningún otro bien. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Hermanos, hoy en día hay muchos problemas de salud emocional y mental. Hay ansiedad, hay depresión, hay intranquilidad en el corazón del hombre, estrés y todos estos males, y vacío dentro de sus vidas. Sienten que viven por vivir, que viven para ellos mismos y que no encuentran allí la felicidad. ¿Saben por qué? Porque solo pueden encontrar plenitud de gozo en un solo lugar, y es en la presencia de Dios. De rodillas en la presencia de Dios, llorando en la presencia de Dios, humillándose en la presencia de Dios, encontrarán la plenitud en sus vidas, la que nunca encontrarán persiguiendo sus propios sueños y sirviéndose a sí mismos. Y estos males no los enfrenta nada más gente rica, ni gente de la clase media, ni gente de la clase pobre, todo el mundo. Todos los que van tras sus propios pasos y no van tras las pisadas de Jesús se sienten así. Pero los que siguen a Jesús y dejan todo, paradójicamente encuentran plenitud de gozo y encuentran todo en Jesús. Atrévete a dejar todo por Jesús. Atrévete a dejar lo que te impide ir a la presencia de Dios. El salmista también dice en el Salmo 42, en el versículo 1, dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y dice el versículo 3, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y dice el verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Y dice el versículo 5, ¿por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez,
por la salvación de su presencia. Ahí está. David sabía que ante la tristeza profunda que le embargaba el corazón, él podía encontrar seguridad y fortaleza en la presencia de Dios. Cuando todos lo vituperaban y lo maldecían y trataban de acabar con él sabía que su refugio seguro era el Dios de Israel. Así tú también en tu vida necesitas reconocer el valor de la presencia de Dios. Necesitas valorar la presencia de Dios y buscarle constantemente. También el Salmo 84. Verso 10. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. David ya había visto el mundo, ya había visto la maldad que hay en el mundo y en su propio corazón y decía, mejor me es estar en tu presencia, Señor, aunque sea un solo día, que vivir una vida llena de deleites y llena de placeres, pero fuera de ti. ¿Ven cómo valoraba David la presencia de Dios? Ponía en la balanza 1000 días lejos de la presencia de Dios y un solo día en la presencia de Dios, y con todo pesaba mucho más un solo día en la presencia de Dios. También en otro salmo que no lo voy a leer, pero dice, mejor es tu misericordia que la vida misma. Mejor es estar contigo, Dios, que sin ti. David valoraba tanto la presencia de Dios. Pero ¿por qué el ser humano vive lejos de la presencia de Dios? ¿Por qué se esfuerza por huir de la presencia de Dios? No es natural que el hombre busque a Dios, de hecho es natural que huya de la presencia de Dios. Todo se originó en el jardín del Edén, cuando el hombre comió del fruto prohibido y pecó y heredó a todos sus descendientes esa tendencia hacia el mal. Está en Génesis capítulo 3, versículo 8. Allí ya Adán y Eva habían pecado. Dice el versículo 8, Génesis 3, 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer ¿qué? Se escondieron ¿de qué? De la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le preguntó en el versículo 11, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Cuando el hombre pecó, comenzó a tener miedo de la presencia de Dios. Cuando en otro tiempo gozaba y se admiraba de la presencia de Dios y era su naturaleza obedecer a Dios, cuando comió del fruto prohibido de ahí en adelante, huía de la presencia de Dios, tenía temor de la presencia de Dios y buscaba la soledad. Cuando Dios deseaba habitar con él. El hombre ya no podía mirar a Dios igual. Su corazón ya anhelaba otras cosas. Es el pecado el que nos aleja de Dios, el que nos hace creer que no lo necesitamos, el que nos hace pensar que podemos vivir una vida sin Dios, como ya lo han vivido mis padres, como ya lo han vivido mis abuelos, como ya lo han vivido mis tíos. Y yo creo que también yo puedo vivir una vida sin Dios y es mentira. ¿Qué pasa cuando sacas a un pez del agua? ¿Qué pasa cuando quitas a un árbol de la tierra? Así también pasa cuando quitas al corazón de la presencia de Dios. No hay vida, no hay ganas de vivir,
No hay motivación, no hay alegría, no hay paz, no hay nada, sino solo el anhelo de morir. Solo el anhelo de que los problemas terminen porque ya no les encuentra solución. Los pecados son los que nos hacen alejarnos de Dios. La vida pecaminosa nos hace creer que no lo necesitamos. Y hoy nuestra cultura está llena de todas esas cosas. Las películas nos muestran a hombres exitosos, felices, con misión en la vida, pero sin Dios, y nos hacen creer que podemos ser así. La música nos pone a gente muy feliz, muy divertida en las fiestas o viviendo su sexualidad libremente, entre comillas, y nos hacen creer o nos quieren hacer creer que es posible vivir así y ser felices, y es mentira. Miren, Isaías, capítulo 1. En el versículo 12. Este es el reproche de Dios hacia su pueblo. Isaías 1:12. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes de que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. El pueblo de Israel estaba en pecado y aún así quería presentarse en la presencia de Dios, y Dios les decía: no pueden. No pueden, por su pecado, no pueden venir a mi presencia. Si quieren venir a mi presencia y conservar sus pecados, no pueden. Porque si vienen a mí, yo los limpiaría, si ustedes quisieran. Pero por cuanto quieren conservar su asamblea solemne y quieren conservar sus iniquidades, entonces no pueden. Entonces sus lunas nuevas, dice el versículo 14, sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlos. Y unos versículos muy fuertes y lamentables de parte de Dios son en el versículo 15. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de sangre. ¿Por qué no puedes ir a la presencia de Dios y Dios no puede estar en tu presencia como Él quisiera? Porque tienes pecados que no quieres soltar. Porque tienes al mundo deseándolo y amándolo todavía en tu corazón. Porque no estás dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús. Y porque sigues, como ya dije, deseando el pecado. Isaías 59 lo dice todavía más claro. Isaías 59, versículo 2. Miren, en el versículo 1, 59:1, dice: la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Dice Dios: mis oídos siguen estando atentos para escucharlos. Mi mano no se ha cortado, sigue estando igual de fuerte y poderosa para salvar, pero son sus pecados los que han hecho esconder mi rostro y apartado mis oídos para no escucharlos. Son las iniquidades de ustedes, de mías, las que hacen separación con nuestro Dios.
Dios es santo, ¿sí o no? Dios no puede habitar con el pecado, ¿sí o no? Dios odia el pecado, ¿sí o no? La santidad de Dios rechaza todo el pecado. Entonces, si tú quieres estar en la presencia de Dios, tienes que estar dispuesto a ir a Él, pero arrepintiéndote de tus pecados, pero deseando ser purificado. Y lo vamos a encontrar de una sola manera. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién nos puede dar perdón de nuestra maldad? Aquel que anhela encontrarnos. Aquel que no quiso que nos escondiéramos de su presencia. Aquel que nos buscó en el huerto del Edén. Ese quiso reconciliarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Él no quiso ver mi alma perdida en la maldad. Él no quiso verme sufrir. Él murió por mí porque me ama. 2 Corintios 5:18. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Segunda carta a los Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. En nuestra vida de pecados estamos enemistados con Dios. No podemos estar con Dios, estamos en contra de Dios. Pero con Cristo Jesús es como se tiende un puente y otra vez podemos reconciliarnos con Dios. Otra vez podemos ir a su presencia pidiendo perdón porque alguien pagó la pena que tú merecías. Alguien pagó la condena que tú merecías para lavarte con su sangre preciosa de todos tus pecados. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, solo a través de Él. Muchas religiones te dicen, encuentra la verdad a tu forma. Encuentra el camino, tu camino, sigue tu corazón, sigue la verdad que tú quieras. Dios te dice, no, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Él no te envía a buscar, Él te dice, sígueme a mí, yo soy aquello que buscas, yo soy aquello que anhelas, yo soy la paz, yo soy la verdad. Mientras nosotros nos afanamos con qué vamos a comer mañana, nos afanamos con qué vamos a vestir y dónde vamos a trabajar, la voz silenciosa de Dios sigue llamándonos. Ven a mí tú que estás cansado y trabajado, yo te haré descansar. Ven a mí, deja tus cargas sobre mí, trae tus pecados y tu miseria y yo te lavaré. Vengan a mí, dice el Señor, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como blanca lana, llegarán a ser. Como la nieve van a ser. Tenemos entonces que arrepentirnos de nuestros pecados. Hechos 3:19, ¿qué dice? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ok. Cuando alguien está sufriendo tristeza, ansiedad o todos estos males, ¿qué se les tiene que decir? Ánimo, todo va a estar bien. Ánimo, vas a estar mejor pronto. Eso es un consuelo humano, pasajero. El consuelo de Dios dice, ven a mí, arrepiéntete de tus pecados, yo te perdonaré y te daré vida nueva. Encuentra en mí lo que estás buscando. Y allí, cuando se humille y llore y lamente, amanecerá el sol de justicia en su corazón.
y encontrará esa paz que ha estado buscando. Pero, ¿por qué se debe de arrepentir la persona? Existe un verdadero arrepentimiento y existe un falso arrepentimiento. El Salmo 51, el verso 9 y el verso 10 expresan muy precisamente lo que significa el verdadero arrepentimiento. 51, 9 y 10. Así es. El Salmo 51, verso 9 y el verso 10. Dice así: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Hay muchos que se arrepienten y quieren esto, que Dios los perdone y que borre sus iniquidades y que su rostro no esté viendo sus pecados. Pero pocos quieren lo segundo. El verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el verso 11 todavía más: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. El arrepentimiento verdadero es ese que dice: Señor, quiero estar en tu presencia, no me eches de allí, renueva mi corazón, hazme puro, cámbiame. Algunos quieren ser salvados con todo y sus pecados antes que ser salvados de sus pecados. Es decir, que el que fornica quiere irse al cielo con todo y su pecado. Pero el verdadero arrepentimiento es el que fornica y se arrepiente, quiere ser purificado, quiere tener un nuevo corazón que le agrade a Dios para estar en su presencia. Quiere ser salvado no con todo y sus pecados, sino que quiere ser salvado de su pecado. Quiere abandonar su vida pasada, quiere agradar a Dios, quiere tener un nuevo corazón. Ese es el verdadero arrepentimiento. No nada más aquel que quiere escapar de la ira de Dios, sino aquel que quiere agradar a Dios y estar en su presencia. Ese es el verdadero arrepentimiento. Deja de agradarte a ti mismo, deja de buscar tu propia conveniencia, busca ahora la voluntad de tu Dios. Allí encontrarás en su presencia gozo, plenitud. Paradójicamente, la felicidad se encuentra en hacer lo que tú no quieres hacer. En lo que tu corazón no quiere hacer muchas veces. Seguir a Jesús, pero allí encontrarás plenitud de gozo y entonces vas a anhelar su presencia tanto que despreciarás todos los ídolos que tenías antes en tu corazón. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo vas a encontrar la presencia de Dios? Cuando lo busques de todo corazón, no superficialmente, no nada más un ratito, no nada más por conveniencia, cuando lo busques de todo corazón, cuando te rindas verdaderamente ante Él, cuando estés dispuesto a dejarlo todo por Él, allí lo encontrarás, mientras no. Hay un himno que dice, que me gusta mucho, que dice: nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Nunca podrás saber del amor de Dios y su placer hasta que todo entregues a Él. Hasta que te rindas completamente y quieras dejar tu vida pasada, allí encontrarás entonces el abrazo de Dios. Yo recuerdo ese día en mi vida. Estaba yo solo. Había escuchado que tenía que abrir la Biblia y encontrar a Dios. Así es que yo abrí la Biblia en el libro de Jonás y estuve leyendo todo ese librito de Jonás, que es pequeño. Pero leí allí cuando dice que
el pueblo de Nínive, ese pueblo corrupto y malvado, se arrepintió de sus pecados y Dios dice que Él se arrepintió de hacerles el mal que había dicho que les haría. Y yo me vi reflejado allí. Yo me vi reflejado como Nínive, mi corazón lleno de maldad, mi corazón egoísta. Y como si iba a la presencia de Dios, Él estaba dispuesto a perdonarme. Y caí de rodillas arrepentido, llorando inconsolablemente, pero luego el abrazo de Dios llegó hasta mí. Y me abrazó y me dijo que me amaba y me perdonaba. Nunca vas a experimentar eso hasta que te rindas completamente a Él. Es algo que las palabras no pueden expresar. Solo lo puedes vivir. Dios te pide que te humilles en su presencia. Como ya otras veces he leído Santiago 4:8, que dice: humíllense en la presencia del Señor. Reconozcan su necesidad. Santiago 4:8 dice, Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. ¿Quieres encontrar a Dios y su presencia? ¿Quieres descubrir cuán valiosa es su presencia y llegar a expresar todo lo que el salmista expresaba? Humíllate en la presencia de Dios, a solas, cuando nadie te ve. Allí anhela a Dios que le busques. Imagínense llegar al cielo, hermanos, y ver un cielo hermoso con calles de oro y un mar de cristal, pero allí no está la presencia de Dios. Ese sería un infierno, verdaderamente. Como muchos viven hoy en día una vida cómoda, aparentemente llena de lujos y de placeres, pero sin Dios, y anhelan morirse. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que tú vayas al cielo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que vuelvas a estar en la presencia de Dios. Y Dios está en el cielo. Bueno, por consecuencia tú vas a estar allá. Pero Él murió para que anheles y estés de nuevo en la presencia de Dios. Pero si no estás con Dios, si estuvieras en ese entorno lleno de maravillas y cosas hermosas, pero no está Dios, ese es un infierno verdaderamente. Pero por otro lado, si Dios va contigo aún en esta tierra llena de maldad y de pecado, Dios dice, y el salmista dice: no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si la presencia de Dios está contigo, no temerás mal alguno, aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte. Porque si tienes a Dios, lo tienes todo. Si tienes la plenitud de Dios, lo tienes todo. Esforcémonos por encontrarlo a Él. Esforcémonos por venir a su presencia gloriosa, confiadamente, porque Jesús murió por ustedes, y disfrutaremos del gozo que jamás encontraremos en esta tierra. Que el Señor nos bendiga, hermanos.